investigado por lavado de activos puede convertirse en una suerte de persona con ciudadanía parcial o ciudadanía disminuida, ¿no? Eso es lo que en Roma se denominaba la capiti diminutio, es decir, la disminución de cabeza, ¿no? El ciudadano pierde su ciudadanía de forma parcial, ¿no? Eh, si quieren verlo así, ¿no? Una investigación por lavado puede implicar que la persona investigada pierde trabajo, o si está buscando trabajo no lo encuentre con facilidad porque aparece en la base de datos de lavado de activos. Si quiere crédito, crédito hipotecario, tarjeta de crédito, cuentas, se las puede cerrar, puede no darle o quitarle las líneas de crédito. Como vuelvo a decir, la empresa, la persona se convierte en una persona con derechos disminuidos, ¿no? Eso hace recordar, eso hace recordar al viejo discurso, digo viejo porque en verdad ya tiene 23 años, ¿no? Al viejo discurso en torno al llamado derecho penal del enemigo, ¿no? Varios se acordarán acá, sobre todo los penalistas, ¿qué es esto, el derecho penal del enemigo, no? ¿Qué es esto, el derecho penal del enemigo, no? El derecho penal del enemigo es una manifestación o una forma de derecho penal que, digamos, se opera en un ámbito propio del crimen organizado, por ejemplo, donde hay muchas consecuencias, ¿no? Una de esas consecuencias es la llamada despersonalización parcial, ¿no? El sujeto pierde derechos, ¿no? Es tratado como un enemigo, no como un ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Porque se le anticipa la barrera criminal, no se espera la consumación para sancionar, las reglas procesales están relajadas, las medidas penitenciarias también, o sea, tiene menos garantías, etcétera, etcétera. Entonces uno podría decir en cierto modo que investigaciones como esta pueden convertirse en una forma de derecho penal del enemigo. En el discurso originario del profesor Jacob, ¿no? Que es un discurso, como recordarán algunos acá, bastante impactante desde el punto de vista de lo que es el derecho penal actual, ¿no? Algunos consideran que no puede existir un derecho penal de dos velocidades, ¿no? Del ciudadano y del enemigo, ¿no? Solo un derecho penal, solo del ciudadano. Incluso el Tribunal Constitucional en el año 2007 dictó una sentencia, 2006, perdón, dictó una sentencia diciendo no hay derecho penal del enemigo, no hay espacio, solo para el derecho penal de los ciudadanos. Pero eso es lo que tenemos en cierto modo enfrente. Eso es en cierto modo lo que tenemos enfrente porque sí, porque es lo que ha construido el sistema como tal, ¿no? Entonces el investigado pierde derechos, sufre una despersonalización parcial, y a lo largo del proceso, el día que salga absuelto, bien porque se archiva el caso en preliminar o en preparatoria, bueno, podrá recuperar parte de esos derechos y logra con éxito eliminar todos los antecedentes del proceso, ¿no? Pero, por ejemplo, si a alguien le ha levantado el secreto bancario, eso es casi una mancha indeleble, ¿no? Porque el registro de levantamiento del secreto bancario queda en las bases de datos de compliance, y ahí la única forma de hacerlo desaparecer es a través de un litigio propio del derecho al olvido, ¿no? El derecho al olvido está vinculado al derecho de supresión en materia de protección de datos personales, y los antecedentes penales son datos sensibles especialmente protegidos precisamente por el daño reputacional que generan. Entonces, de ese punto de vista, si es que una base de datos, cuando tienes ya un proceso cerrado o archivado, no elimina el antecedente, tú puedes litigar y ganar, ¿no? Ganar un habeas data con la finalidad de que esa información se elimine. Y hay precedentes en el Perú y en el extranjero muchísimo, por protección de datos y derecho al olvido o el derecho de supresión, ¿no? Bueno, entonces, vemos nosotros que, por lo tanto, un caso penal puede durar mucho tiempo solamente en base a la llamada sospecha inicial simple, ¿no? Se supone que para que un caso avance, el estándar se tiene que elevar, ¿no? Y la regulación, lo que señala es que ese estándar es un estándar que está previsto como, ya lo ha dicho la Corte Suprema, como una serie de estamentos, ¿no? Sospecha inicial simple para la investigación preliminar, sospecha reveladora para lo que sería una investigación preparatoria, sospecha suficiente para una acusación fiscal, el más allá de toda duda razonable para una condena, y para una prisión preventiva, la llamada sospecha grave, ¿no?
Ese es más o menos el marco donde está esto engarzado, encajado, ¿no? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, sino para continuar. ¿Hay preguntas? Preguntas, chicos. Preguntas. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Ninguna? No hay ninguna, doctor. No veo ninguna en el chat. Sí, vi un comentario de alguien ahí, solamente en la caja de comentarios o de preguntas, ¿no? En torno a que la persona se convierte en una suerte de paria financiero, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Es parte, digamos, de las consecuencias nefastas que puede traer una investigación por lavado de activos contra un ciudadano. En eso coincido a que haya hecho ese comentario. Bien. Ahora, entonces, volviendo sobre mi tema, ¿no? ¿Por qué fracasan las investigaciones por lavado? ¿Por qué las investigaciones por lavado no llegan lejos? ¿Por qué las investigaciones por lavado se quedan aparcadas y no logran, digamos, la finalidad correspondiente? Pues precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? Porque para los fiscales basta la sospecha inicial simple, pero para los jueces, para la condena se requiere más allá de toda duda razonable. Te puede investigar y tenerte investigado bajo sospecha inicial simple, incluso acusarte bajo el prurito de una sospecha reveladora, o suficiente, perdón, ¿ya? Pero al final es el juez el único que tiene que controlar esto en un juicio oral. En resumen, hasta acá, ¿no? Abrir investigación penal es facilísimo. Lo que es complicado es lograr una condena. Lograr una condena es algo súper complicado porque se requiere superar la valla más allá de toda duda. Entonces eso nos lleva al tema siguiente, ¿no? Porque el tema más sensible acá es el del delito fuente o precedente. Es decir, si hay una gran discusión entre jueces y fiscales, es la discusión en torno al delito precedente. Para los fiscales, en su mayoría, salvo honrosas excepciones, la fiscalía no tiene el deber de probar nada sobre el delito fuente o precedente. Para el Poder Judicial, lo mismo en etapa preliminar, lo mismo en etapa preparatoria, lo mismo casi en etapa de acusación fiscal o etapa intermedia, pero no lo mismo en la etapa de juzgamiento. En la etapa de juzgamiento el Poder Judicial eleva la valla. El Poder Judicial eleva la valla porque ahí sí es muy estricto en el sentido de el más allá de toda duda razonable para una condena. Entonces, una condena sí demanda, ¿no? Superar la valla del más allá de toda duda razonable, a diferencia de lo que es una investigación preliminar, donde basta la llamada sospecha inicial simple, una preparatoria, sospecha reveladora, una acusación, sospecha suficiente, ¿no? Alguien estará diciendo acá, ¿cuál es la diferencia entre sospecha inicial simple, reveladora y suficiente, ¿no? Si vamos a teorizar, tenemos que ir a la sentencia plenaria 1/2017, y esa sentencia plenaria es una sentencia que trata de definir estos estándares probatorios, pero los define a mi juicio mal, de forma incompleta. Y yo creo que acá lo que hay que hacer es control de legalidad, ¿no? Porque, digamos, si la sospecha inicial simple implica un dato de la realidad en torno a la potencial comisión de un delito, eso tiene que venir acreditado, ¿no? Y ese es un punto de discusión para las llamadas tutelas de derecho. Distinto ella en el ámbito de la preparatoria, ¿no? Donde se requiere la llamada sospecha reveladora, que a mi entender hay que remitirnos ahí al Código Procesal Penal, ¿no? Porque en la etapa preparatoria se requiere la precisión de los cargos, ¿no? Una precisión muy específica de los cargos imputados porque es lo que habilita el derecho a defensa. Nadie se puede defender si que no se conoce perfectamente o de forma más o menos acabada cuáles son los cargos, cuál es la imputación concreta. Entonces, la etapa preparatoria es la etapa de la imputación concreta, ¿no? El arte ahí de la fiscalía está en precisar la imputación concreta, la imputación específica, es decir, los cargos por los cuales una persona es investigada. Se supone que ese estándar de precisión de cargos es más alto en una acusación, para la llamada sospecha suficiente. Pero nada de esto se controla bien. Los casos avanzan,
preliminar, preparatoria, acusación, y solo al final, como una bola que se levanta del piso en el vóley, algo así, o un gol, ¿no?, que se tapa casi en la puerta del arco, de cabecita, es lo que sucede en el juicio oral. Se requiere el más allá de toda duda razonable, y los pocos casos que llegan a juicio oral, muchos de ellos acaban archivados porque no se puede superar ese estado. Ahora, entonces, ¿cuál es este debate, no, sobre el delito precedente? Acá ponemos algunos ejemplos para ir discutiendo esto, ¿no? En el caso Odebrecht, por ejemplo, en el caso Odebrecht hemos tenido que ha habido un acuerdo con esta empresa en los Estados Unidos en diciembre del 16, con el Departamento de Justicia. Odebrecht era una empresa dual, digo era porque creo que ahora está en gran proceso de reforma, reestructuración, etc. Una empresa dual es una empresa que se organiza para actividades lícitas, pero también para actividades ilícitas. Es una empresa dual que, digamos, tenía esta llamada división de operaciones estructuradas, que es lo que la Fiscalía denomina la caja de coimas, ¿no? Porque en esta división de operaciones estructuradas se planeaba la manera de pagar cupos ilegales a funcionarios públicos, partidos políticos, incluso privados, con la finalidad de que Odebrecht gane las licitaciones de obras de infraestructura, no solo en Perú, sino en 11 países en total. Esa división de operaciones estructuradas trabajaba con la famosa Caja 2, es decir, fondos bancarizados para el pago de sobornos y campañas electorales en 11 países, como he mencionado, ¿no? Entonces, la pregunta es simple, ¿no? Esa plata de la Caja 2, esa plata de la operación o división de, perdón, la división de operaciones estructuradas, esa plata es dinero maculado. Esa plata que estaba bancarizada es dinero maculado, es decir, es dinero que tiene origen ilícito, pese a que esté en el banco. Tendría que probarse que, por ejemplo, proviene de los casos de corrupción de Petrobras en Brasil. Tendría que probarse que son capitales en estricto origen delictivo, ¿no?, que han sido pasados por el banco y los bancos no han dicho nada, se han hecho la vista gorda, o no han reportado la operación sospechosa que hay detrás. Tendría que probarse todo eso, ¿no? De lo contrario, eso no funcionaría. Entonces, son las preguntas acá de inicio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los problemas, no? Los problemas están a la vista. El Ministerio Público debe de probar el origen delictivo. Esa es la pregunta de fondo. ¿Debe la Fiscalía probar el origen delictivo? Radicalmente sí, se respondería en los Estados Unidos, en España o en Alemania. La Fiscalía tiene que probar el delito previo precedente. Radicalmente no, diría la Fiscalía peruana. De hecho, la Fiscalía peruana, en el año 2012, bajo el liderazgo, cuando era fiscal de la Nación, José Antonio Pelaz Bardales, dictó una disposición, una circular, señalando de que los fiscales bajo ningún concepto debían de probar el delito precedente. Y que aquellos fiscales que hicieran un esfuerzo por probar el delito precedente podían ser emplazados por control interno, por inconducta funcional, porque estaba yendo más allá de lo que para ellos entendía, más allá de lo que para ellos entendían, la ley no exigía. Bueno, entonces el Ministerio Público debe de probar dos opciones en el mundo. He puesto 3 ejemplos: Estados Unidos, Alemania, España, no. Radicalmente no, la Fiscalía peruana. Ahora, de ser así, de tener que probar, porque ahí les adelanto ya mi punto de partida, mi hipótesis, ¿no? Para mí la Fiscalía tiene el deber de probar. ¿Por qué? Porque el delito de lavado es un delito que tiene elementos del tipo objetivo. Así como en el homicidio hay que probar la persistencia del cadáver, el homicidio, lo que ha habido una persona viva en la que he matado, en el homicidio, acá igual, ¿no? Acá hay que probar que previamente existía el delito previo, el capital es de origen delictivo, ¿no? Entonces, un elemento del tipo en el homicidio es
una persona viva, ¿no? Un bien jurídico preexistente, una persona viva. En el caso de lavado de activos, el objeto material del delito son los objetos maculados, los activos maculados que tienen un origen delictivo. Entonces, claro que hay que probar. El origen delictivo es un elemento del tipo penal y como tal tiene que ser objeto de prueba y contradicción en el proceso. Entonces, bajo esto que yo defiendo, la pregunta es así, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la prueba, ¿no? Y hablando en términos de derecho penal, solo se debe de probar el injusto penal, es decir, una conducta típica y antijurídica. Debe de probarse la existencia de un injusto culpable. Debe probarse un injusto culpable impunible, es decir, una conducta típica, antijurídica, culpable y sancionable. ¿Tiene que probarse acaso un injusto culpable, punible y atribuirle a alguien en concreto, es decir, incluso identificar a la persona? Como verán, voy aumentando, ¿no? De injusto a injusto culpable punible, injusto culpable, punible y atribuible a alguien. Claro, eso es algo, esto último, el atribuible a alguien solo parece ser algo propio de algunas tipologías, ¿no? Como la del autolavado, claro. Si hay autolavado, se supone que el autor del autolavado está identificado, porque es el que está lavando. Está lavando lo que previamente ha conseguido mediante un delito, ¿no? Autolavado. Entonces, digamos que ese sería un buen ejemplo de casos en los que la ley sí exige identificar al autor del delito previo, ¿no? Pero es una excepción, no es la regla, ¿no? Ahora, si hay que probar algo de esto, ¿cuál es el estándar probatorio de ese delito anterior, ¿no? ¿Es el más allá de toda duda razonable? ¿Es el más allá de toda duda razonable? Desde mi punto de vista, sí, por las razones que aplicaré luego, ¿no? Otras preguntas, ¿no? ¿Cuál es la relación causal o de imputación entre el beneficio del delito anterior y el acto de lavado? La relación causal o de imputación. Un ejemplo, ¿no? El caso de los señores Sánchez Paredes, que ya está terminando y aparentemente va a haber una sentencia dentro de poco. En el caso de los señores Sánchez Paredes, hemos tenido una mega investigación que el Ministerio Público y el Poder Judicial, bajo el viejo código, conducen desde el año 2007. Es decir, es un caso que tiene en este momento ya sus buenos 16 años, ¿no? 16 años de investigaciones, juicio oral, etcétera, 16 años. Bueno, en ese periodo de tiempo se ha venido investigando hechos presuntos de lavado, no de los años 90 o de los años 2000, desde que empezó a regir la ley de lavado de activos. Recuerden que la ley de lavado de activos en Perú, las primeras leyes en materia de lavado por tráfico de drogas son de los años 90. No, en el caso de los señores Sánchez Paredes, se viene investigando su patrimonio desde los años 60, desde que los, digamos, jefes de familia, dos de ellos, iniciaron sus actividades económicas, ¿no? La pesca, transporte, etcétera, ¿no? Entonces, la defensa de los señores Sánchez Paredes ha dicho, vamos a probar el origen del origen del origen de los activos que ellos tienen hoy en día, ¿no? Eso es lo que yo llamo la prueba diabólica. Largos periodos de tiempo, ¿no? Eso es delito continuado, de ser el caso, ¿no? Ya no estoy hablando de los Sánchez Paredes, que eso se va a meter en una sentencia, ¿no? ¿Qué pasa con la mezcla de bienes, ¿no? Cuando yo mezclo bienes de origen ilícito con bienes de origen delictivo. ¿Qué pasa en esos casos? Entonces, la prueba diabólica es un gran problema dentro del sistema penal, porque, por ejemplo, un fiscal dice, te voy a investigar hoy en día, 2023, por hechos del 2010 al 2023. Y tenemos que buscar la información del 2010. Hay casos en los cuales te dicen, hoy 2023, te voy a investigar por hechos desde el año 2000, del 2000 al 2023, 23 años. ¿Quién tiene la información contable? ¿Quién tiene la información tributaria? ¿Quién tiene la información bancaria? Hay que reconstruir. Prueba diabólica. Y peor aún en el caso de los señores Sánchez Paredes, porque tuvieron pruebas de los años 60, cuando ni siquiera existía el delito de lavado de activos. El Perú ni soñaba con tener un delito de lavado de activos, no existía. Es más, en el mundo no existía el lavado de activos. El lavado de activos existe en el mundo desde los años 70. Bueno, todos estos son problemas comunes en Latam, en Latinoamérica, ¿no? Si uno aprecia la jurisprudencia de países como Perú,
México, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, vamos a darnos cuenta de que es un problema muy parecido, ¿no? A los fiscales les cuesta mucho trabajo probar el delito precedente. Y esa es una de las razones por las cuales estas investigaciones o procesos se caen, porque los fiscales no hacen un trabajo fuerte o profundo en orden a probar ese delito precedente. Entonces, esto genera serios problemas de prueba para el Ministerio Público, ¿no? La llamada ruta del dinero. ¿Cuál es la ruta del dinero? ¿Dónde empezó? ¿Dónde se manchó el dinero, los bienes? ¿Y dónde están hoy día los bienes? La pregunta es también, que queda sobre el tintero, si este es un caso de inversión parcial de la carga de la prueba. Es una pregunta súper interesante. Reconocer que entre el delito previo y el delito de lavado de activos existe una subsecuencia o conexidad delictiva. El origen delictivo es un elemento del tipo, pero que está conectado con un hecho del pasado. Es decir, hay una suerte de relación padre-hijo, ¿no? El delito del pasado, muy bien, da como origen esos bienes delictivos o vinculados a un delito que emanan de un delito, y esos mismos bienes que son el producto del delito anterior son tratados a través del lavado de activos. Por eso es que Balmaceda Quirós, profesor de Derecho Penal de la Universidad San Ignacio de Loyola, discípulo del profesor Silva Sánchez, escribió una tesis doctoral que lleva por título precisamente este, ¿no? Delitos conexos y subsiguientes, un estudio de la subsecuencia delictiva. Un libro publicado en Barcelona por Atelier en el año 2014. Bueno, ¿qué es lo que plantea él, no? Él plantea una construcción propia que es más avanzada, a mi entender, frente a los planteamientos de los delitos subordinados o los ancillary offense de Abrams, o de la participación amplia, coordinada, genérica de una dirección propuesta por Molina Fernández, y de la norma de resguardo de Sánchez Hostín. Él propone, o tiene un planteamiento propio, la tesis de la subsecuencia y conexidad delictiva. ¿Qué sostiene para estos fines? Para Balmaceda Quirós, los presupuestos dogmáticos esenciales de la subsecuencia delictiva derivan o emanan de una adecuada combinación de bien jurídico, dolo y grado de accesoriedad. Presupuestos que reúnen precisamente el tipo de blanqueo de capitales, ¿no? Que es un supuesto especial de subsecuencia en cadena. Lo pongo como un ejemplo, ¿no? El ADN del delito anterior, que es el hecho punible, el injusto penal, la actividad delictiva, se traslada al delito posterior, que es el delito de lavado. Por eso hablaba de una relación tipo padre-hijo, ¿no? El delito de lavado es hijo, usando la metáfora, del delito anterior, ¿no? Porque comparte el ADN en parte, ¿no? Es decir, ambos tienen o comparten o tienen como común denominador el tratamiento del hecho punible, el injusto penal o la actividad delictiva, ¿no? Oiga, que los bienes se mandan de la corrupción, bien. La coima fue $100,000 y esa coima emana de un caso de corrupción. Un funcionario público recibió $100,000 para cometer corrupción. Producto de eso, el lavador coge esos 100,000 y los inserta en el sistema financiero. Ven ustedes que hay un factor común. Ese factor común son los bienes de origen delictivo. Y esos bienes de origen delictivo emanan del delito previo. Un delito previo que tiene que probarse en una relación de accesoría, es decir, no se tiene que probar de forma acabada. No se tiene que probar la culpabilidad o la punibilidad. Tampoco, salvo la excepción del autolavado, por ejemplo, tampoco es necesario identificar al autor específico del delito anterior, ¿no? Basta comprobar respecto al delito anterior que hay un hecho punible, un injusto penal o actividad delictiva. Entonces, esa relación de subsecuencia y conexidad delictiva permite justificar que en los casos de lavado, la Fiscalía tenga el deber de probar la existencia de un delito previo, pero no de forma acabada. No tiene que probar todos los elementos del delito anterior. Bastará comprobar
bastará comprobar esa relación de accesoriedad, que ese delito anterior se cometió, que hay un hecho punible, que hay un injusto penal, que hay actividad delictiva. Entonces eso nos lleva al problema del estándar probatorio, ¿no? Todos dicen, en la literatura, en la doctrina, en la ley penal misma se dice que el blanqueo o el delito de lavado es un delito autónomo, ¿no? Un delito independiente del delito anterior, es un delito que no está condicionado, ¿no? Entonces, como es un delito autónomo e independiente del delito anterior, el proceso por lavado no tiene por objeto condenar o absolver un imputado por el delito previo, ¿no? Entonces, está la tentación de deducir que el delito anterior debe ser probado con un estándar más bajo, ¿no? Algunos dicen, fiscales en especial, dicen, no, pero el delito previo debe probarse con meros indicios, ¿no? Claro, cuando dicen meros, suena pues a algo rebajado, ¿no? Como que sería una prueba castigada, una prueba a la baja, una prueba menos exigente, ¿no? Pero, a mi entender, si estamos hablando de un elemento del tipo penal, si estamos hablando de un elemento del delito, es decir, la actividad delictiva previa, el origen delictivo, debe de aplicarse el estándar de todos los elementos del tipo penal. Y ese estándar es el más allá de toda duda razonable para la condena. Ojo, no para la imputación inicial, sino para la condena. Entonces, ese más allá de toda duda razonable está acotado al injusto penal. No hace falta probar la punibilidad, la culpabilidad, ni la atribución personal, salvo el caso del autolavado. Entonces, se debe de probar que hay un injusto penal previo, más allá de toda duda razonable. Y en esa línea va la jurisprudencia, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una sentencia, o una ejecutoria, perdón, del año 2014, ¿no? 2015, perdón, 30 de septiembre de 2015. Autonomía del delito fuente. De acuerdo con la interpretación normativa respectiva, de acuerdos plenarios pertinentes y jurisprudencia emitida por esta Corte Suprema, es suficiente inferir indiciariamente el origen ilícito del dinero involucrado en actos propios de lavado de activos. Y no se requiere la demostración acabada de un delito concreto como fuente de aquello, ¿no? Muy en la línea de lo que yo menciono. Otra ejecutoria, ¿no? Será pena transitoria, aprobarse la lavado. La acreditación de la procedencia delictiva de los activos lavados debe confirmarse indistintamente con prueba directa y o con prueba indiciaria, ambos en plano de igualdad, aunque la última es la más común en estos casos. Ello no significa que la actividad delictiva precedente pueda quedar al margen de la actividad probatoria. Solo se requiere, uno, que tal situación se acredite en sus aspectos sustanciales que permitan delinear el carácter delictivo de la misma, es decir, el injusto típico, ¿no? Y que la prueba de tal situación delictiva del activo maculado en cuestión debe equipararse a los estándares racionales de la acreditación delictiva en general. ¿Qué es eso? El más allá de toda duda razonable. Fíjense la parte final, ¿eh? Es muy lapidaria. No es de admitir niveles distintos de patrones probatorios o estándares de prueba entre los diversos elementos objetivos y subjetivos del tipo legal, en especial del origen criminal o de la procedencia delictiva de dinero, bienes, efectos o ganancias. Muy clara la sentencia, ¿no? Es decir, no hay estándares probatorios diferenciados. Si hay un elemento objetivo, el tipo subjetivo, deben de probarse todos con el mismo estándar del más allá de toda duda razonable. Otro precedente, fíjese, de la Corte Suprema, sala penal transitoria, 30 de septiembre del 15, nos dice. Por lo demás, he de enfatizar, con independencia de esa condena en el caso concreto, que no se requiere para la tipificación del delito de lavado de activos, que es un delito con sustantividad propia, la condena por el delito previo. Se establece un criterio de accesoriedad mínima para la aplicación de este delito, el cual queda integrado con la mera existencia de bienes o ganancias. Una perspectiva de política criminal, puesto que, tratándose de combatir especialmente, eficazmente la delincuencia asociada a delitos graves y a la delincuencia organizada en todos los tramos del circuito económico generado por dicha delincuencia, carecería de sentido esperar en la persecución penal de estas conductas a que se declarase la responsabilidad de quien en estos delitos hubiera participado. Entonces, ven acá que la Corte Suprema también es clara, ¿no? O sea, no se requiere una condena por el delito previo,
no se requiere probar acabadamente el delito. Lo que hay que probar, ¿qué cosa es? El injusto penal, la actividad típica. Un caso de autolavado, ¿no? El caso Valdés, por ejemplo. Fíjense lo que dijo la Sala Penal Nacional. Esto no es Corte Suprema. Dijo, en ese sentido, de la lectura del dictamen acusatorio, la acusación que hubo en su momento, no se advierte que el representante haya precisado, es decir, el fiscal, ¿no?, haya precisado de manera detallada cuál de los acusados ha desarrollado la actividad de tráfico de drogas, por lo que deberá de precisar de manera clara, concreta y circunstanciada desde qué momento el acusado Valdés Villacorta habría realizado los actos de tráfico de drogas y la supuesta concertación que habría mantenido con el acusado Lester Marina Pastor. Asimismo, deberá fundamentar si dichas conductas también deben ser acogidas para los demás acusados y, de ser el caso, exponer en forma concreta y circunstanciada los motivos que han conllevado a dichas acciones, a fin de no afectar el debido proceso y los principios de economía procesal y celeridad procesal que, en su calidad de persecutor de la acción penal, debe provocar, además de los derechos del imputado, proveer, además de los derechos del imputado, que la Constitución Política protege, lo que justifica que en este extremo el señor fiscal superior complemente su relato o exposición circunstanciada de los hechos. Acá se puede ver con toda claridad cómo la Corte Superior, la Sala Penal Nacional, le devuelve a la Fiscalía. En otro viejo código, en etapa de control, le devuelven la acusación y le dicen, oye, tú no has precisado, ¿no?, los detalles de la actividad delictiva previa, tienes que hacerlo. Ahora, como han podido ustedes advertir, todo esto aterriza sobre la cuestión propia de lo que es la prueba por indicios, ¿no? Entonces, en la prueba por indicios, ¿cuál es la clave, no? La clave es un silogismo. La prueba por indicios es un silogismo. Así como hay el silogismo judicial, ley, hecho concreto y conclusión, aquí es igual, ¿no? Hay una premisa mayor, hay una premisa menor y hay una conclusión. En el silogismo judicial clásico, la premisa mayor es la ley, ¿no? El ejemplo típico, ¿no? La mayoría de edad se adquiere a los 18 años, ¿no? Premisa mayor. Dato legislativo, normativo. Premisa menor, el hecho, ¿no? Juan tiene 18 años. Conclusión, Juan es mayor de edad, obvio, el silogismo. Aquí es parecido. Hay una premisa mayor, una premisa menor y hay una conclusión. Pero la premisa mayor acá no es la ley. La premisa mayor acá es la regla técnica o la regla de la experiencia. Puede ser una regla técnica, una regla científica, una regla de la experiencia, pero tiene que ser motivada y fundamentada. No basta con que se diga, mi regla de la experiencia es esta. No, la tienes que fundamentar. Eventualmente probar, porque si es una regla científica, la ciencia puede ser probada con una pericial, una pericia. La técnica igual, ¿no? Y si es una regla de la experiencia, la tengo que motivar. Tengo que motivar la regla de la experiencia para hacer una aseveración o conclusión, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, los empresarios del sector inmobiliario están expuestos al lavado de activos. Sí, bueno, es una regla de la experiencia, por eso son sujetos obligados, ¿no? Juan es empresario inmobiliario, por lo tanto Juan está expuesto al lavado de activos, ¿no? Un silogismo simple, ¿no? Entonces, la premisa mayor es la regla técnica, científica o de la experiencia. La premisa mayor es el hecho, ¿no?, el indicio. El indicio tiene que estar probado. En el ejemplo, Juan es empresario inmobiliario. Y la conclusión es el silogismo, ¿no? Si los empresarios están expuestos al lavado de activos en el sector inmobiliario y Juan es un empresario inmobiliario, por tanto, Juan está expuesto al lavado de activos. Ahora vamos a ver ejemplos de indicios, ¿no? Ahora vamos a ver ejemplos de indicios para que esto se pueda entender mejor, ¿no? ¿Cuándo no hace falta los indicios? Bueno, cuando por excepción la prueba es directa. Por ejemplo, el imputado reconoce voluntariamente el delito, ¿no? El acusado tenía su línea telefónica intervenida, reconoce en una conversación que conoce la proveniencia de los bienes. Esta es una sentencia española, ¿no?, Tribunal Superior Español, 31 de octubre del 94. Vamos a ver los tipos de indicio y vamos a poner ejemplos, ¿no? Tipos de indicio, según esta sentencia del Supremo Español: el patrimonio injustificado,
2, operaciones financieras o mercantiles irregulares, ¿no? Y ahí hay varias formas, ¿no? Creación y extinción sucesiva de distintas sociedades, el manejo de inusuales cantidades de efectivo, la incautación de máquinas contadoras de billete, la transferencia de fondos a paraísos fiscales, la transferencia de fondos a través de la banca Hawala, es un ejemplo, sistema bancario informal, el traslado físico de grandes cantidades de dinero al extranjero o desde el extranjero, la utilización de sociedades ficticias y testaferros, movimientos financieros anómalos, por ejemplo, el pitufeo, fraccionamiento, y vínculos con personas o grupos relacionados con una concreta actividad ilícita que origina las ganancias. Bueno, en esa línea, ¿no? Patrimonio injustificado, acá hay unos fallos, ¿no? Es de especial interés la total ausencia de negocios lícitos que puedan justificar el capital del que se disfruta. Sentencia de enero del 2000, acá hay otra sentencia de marzo del 2011, relativa al grupo mafioso ruso Ladrones en Ley, ¿no? Se considera acreditada dicha circunstancia valorando los siguientes datos. El acusado manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo, varios cientos de miles de euros. Adquirió una casa en la playa, organizó una costosa fiesta para numerosos invitados en un hotel de 5 estrellas, disponía de tarjetas de crédito muy exclusivas, ¿no? La llamada American Express Black, del tipo Centurión, sin límite de crédito, pero teniendo que abonar una membresía de $2.500 anuales y tener un consumo superior a los $250.000 al año. A todo ello se le une la ausencia de ingresos legales. Es decir, la persona mueve todo eso, pero no tiene ingresos. Patrimonio injustificado. ¿Qué dice la Convención de Viena, no? En el artículo 5.7 dice, cada una de las partes considerará la posibilidad de invertir la carga de la prueba respecto al origen ilícito del supuesto producto u otros bienes sujetos a decomiso, en la medida en que ello sea compatible con los principios de su derecho interno y con la naturaleza de sus procedimientos judiciales y de otros procedimientos. Una posibilidad recordada por la resolución del 16 de diciembre del 93 por el Parlamento Europeo y el informe correspondiente al 95 de la Junta Internacional de Fiscalización Estupefaciente de las Naciones Unidas. Pero en nuestro sistema no es una opción, ¿no? Dada la presunción de inocencia. Acá en Perú no se puede invertir la carga de la prueba. Entonces, no es que el particular deba de probar la licitud de sus bienes, es la fiscalía la que tiene que probar que esos bienes tienen origen delictivo. ¿Cómo? A través de la prueba indiciaria, como estamos viendo acá, ¿no? Hay países en los que se sanciona el incremento injustificado de patrimonio. Por ejemplo, en Argentina, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña. O hay países en los que se decreta el comiso, en Italia, por ejemplo. O países que requieren de alguna circunstancia concurrente, por ejemplo, actividad pública en México. En España es un indicio de blanqueo. Acá en Perú, el patrimonio injustificado es indicio de delito de corrupción, de lavado, también de delito tributario. Y si estamos hablando de funcionarios públicos, de enriquecimiento ilícito de funcionarios. Habíamos visto los tipos de indicios, ¿no? Patrimonio injustificado ya hablamos, ahora vamos a hablar de operaciones financieras o mercantiles irregulares, ¿no? Bien. Operaciones irregulares, la creación y extinción sucesiva de distintas sociedades, ¿no? Según esta sentencia del 2004, el ritmo de creación de sociedades y la cadencia contractual convertía a las sociedades en entes generadores de transacciones y contratos que aparecían y desaparecían como en una agitada trama teatral. Es decir, corporaciones y corporaciones de papel, ¿no? Otro indicio basado en operaciones irregulares, el B, ¿no? 2.b, manejo de inusuales cantidades de dinero. El Tribunal Supremo, en el caso de España, considera como inusual manejo efectivo cantidades como 265.750 euros, sentencia del 2011, 127.000 euros en billetes pequeños, sentencia del 2011, o 63.410 euros en el domicilio y sin ingresos legales reconocidos, sentencia del 2011. También es importante, para afirmar la presencia de una irregular operación de efectivo, la conservación de importantes cantidades de dinero de forma anómala, por ejemplo, repartidas en diferentes lugares del domicilio, ¿no? Guardadas en cajas de zapatos o sobres semiabiertos, ¿no? Sentencia del 2011 y el 98. Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la presencia de moneda muy fraccionada, sentencia del 2011, sobre todo cuando se sospecha que los fondos provienen de la venta callejera de droga al menudeo.
En cualquier caso, tendremos que acudir a las prácticas comerciales normales para calificar de inusual una determinada operación con efectivo. Sentencia del 2000. El cambio de patrones de comportamiento en el uso de efectivo, ¿no? Es un detalle a considerar. En la sentencia de la Audiencia de Málaga, por ejemplo, el 16 de abril del 2013, se destaca que el cambio en el comportamiento económico del sujeto cuando entra en contacto con personas o grupos vinculados a actividades criminales resulta especialmente esclarecedor. Claro, si yo no uso efectivo hasta que tomo contacto con personas que tienen, por ejemplo, vinculación con organizaciones criminales, eso puede ser considerado también como un indicio, ¿no? Acá hay ejemplos, ¿no? El caso de María Isabel Pantoja Martín, ¿no? Durante el 2002 usó 4.816,20 euros y en el 2003 293.497,36 euros, ¿no? Claro, ese diferencial tiene que tener alguna explicación que si no es legal puede ser utilizada como un indicio de lavado. 2.b, ¿no? Transferencia de fondos a paraísos fiscales. El envío de dinero a paraísos fiscales, sobre todo cuando es de notoria importancia o periodicidad, debería decir acá, ha sido considerado como una operación irregular, indiciaria de la voluntad de blanquear capitales. Así ha quedado establecido en relación a territorios como Curazao, ¿no? Las Antillas holandesas, en una sentencia del 2011. Utilización de sociedades ficticias y testaferros. El encargo a otros de labores que se podrían realizar personalmente, por ejemplo, cambio de moneda. Situar al frente de la sociedad un hombre de paja, ¿no? Un testaferro, hombre de papel, ¿no? Sociedades ficticias, la no celebración de Junta General de las Sociedades Pantalla, claro. No hay organización societaria, ¿no? No hay junta, es papel nada más. Dejen claro que la gestión no corresponde realmente a los socios, ¿no? Que formalmente la componen. Sentencia del 2004, febrero. 2F, ¿no? La transferencia de fondos a través de la banca Jaguar. El tema es la banca informal, ¿no? Por ejemplo, una sentencia del 2011. Destaca la capacidad indiciaria de este método, consistente en la compensación de créditos entre comerciantes de diferentes países al margen del sistema bancario tradicional. Se identifican los clientes por medios tan particulares como la numeración de un billete, ¿no? Es decir, es como un password. No obstante, en esta sentencia no termina aplicando el delito de blanqueo, sino el de colaboración con organización terrorista por consumir el anterior. Por imperativo, el ne bis in idem. Además, hay que tener en cuenta que en este caso se trataba de un envío de tan solo 300 euros, pero fue banca Jaguala. El traslado físico de grandes cantidades de dinero al extranjero desde el extranjero. Debe tenerse en cuenta que el tránsito por las aduanas con más de 10.000 euros es una infracción administrativa, pero cuando la cantidad es mucho mayor, se oculta subrepticiamente a las autoridades y no existe una razón confesable para el transporte, podemos considerar este dato como indiciario de blanqueo. Así lo prevé la sentencia de 2011 de marzo, en la que se consideran acreditados distintos transportes de $300.000 entre Sudamérica y Europa, que los correos humanos llevaban ocultos en varios fajos pegados a su cuerpo, ¿no? Tipo el logo de Wall Street. H, movimientos financieros anómalos, ¿no? La utilización de un préstamo retorno, esos son los préstamos tipo el back to back, ¿no? O el préstamo lombardo, como le dicen ahora. O la realización de ingresos bancarios injustificadamente fraccionados, pitufeos, ¿no? O que no respondan a una dinámica racional. Por ejemplo, la transferencia instantánea de una importante cantidad ingresada minutos antes. Ingreso la plata a mi cuenta y a los minutos la transfiero a otra cuenta. Bueno, un indicio de lavado. Vínculos con personas o grupos criminales, ¿no? Acá no se requiere concierto, ¿no? En tal caso habría participación en el delito previo. ¿Cuáles son los medios de prueba generalmente usados? Intervenciones telefónicas, seguimientos, declaraciones, testificales de arrepentidos, con propiedad de inmuebles o sociedades, es decir, relaciones de todo tipo, comercial, personal, etc. Contraindicios, ¿no? El más fuerte en los casos de la actividad económica lícita. Resulta de especial interés, ha dicho una sentencia del 2000, la total ausencia de negocios lícitos que puedan justificar el capital del que se disfruta. Como recuerda la sentencia del 8 de abril de 2008, no basta con constatar la existencia de un patrimonio injustificado, sino también se exige la inexistencia de otro posible origen del dinero, en función de los demás datos disponibles. Precisamente por ello,
cuando existe actividad comercial que pudo justificar la disposición de dinero sospechosas, procede a dictar sentencia absolutoria. Tal es el caso de la sentencia de octubre del 2011, donde el acusado, condenado en otro proceso por narcotráfico, también se dedicaba a la compraventa de camiones que exportaba desde Holanda, incluyendo sus obligaciones tributarias y contables, pues hacía constar un importe de venta muy inferior al real para eludir el IVA, percibiendo importantes cantidades en efectivo. El Tribunal Supremo omite el recurso y dicta sentencia absolutoria. Actividad económica informal o sumergida. La total ausencia de negocios lícitos que puedan justificar el capital del que se disfruta. No se desvirtúa por la mera alegación, sino sin otros apoyos de prueba. Ya que los fondos previenen de peleas de gallo, por ejemplo, o de la prostitución. En general puede decirse que los tribunales no aceptan la alegación de que el dinero de dudosa procedencia ha sido obtenido en la economía sumergida. Es decir, no basta con decir que tu plata es informal, tienes que probar que has tenido esa actividad económica. Negativa a declarar el origen de los bienes. Este es un tema muy polémico, porque esto puede significar una inversión de la carga de las pruebas. Esta sentencia del 2004. La transparencia del sistema financiero para el bien de la vida mercantil exige que ante una imputación administrativa o penal sobre la procedencia ilícita de los capitales, los investigados asuman la carga de facilitar los datos que, de forma clara, acrediten su verdadero origen. Ello no supone invertir los presupuestos de la prueba, ni obligar a nadie a realizar actividades imposibles, diabólicas o costosas, para demostrar un extremo tan fácilmente demostrable como el de la procedencia ilícita del dinero. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable nada tiene que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces y tribunales comprobar si los hechos que constituyen el objeto de la investigación están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora está ligada al hecho de la negativa de facilitar un dato que esté en condiciones de proporcionar al acusado de manera única e insustituible. Vamos a decirlo así, ¿no? La exculpación está en sus manos, ¿no? Acreditando que el dinero es limpio y transparente. Si nosotros discutimos esto, discutimos esto en detalle, vamos a darnos cuenta de que acá está en riesgo la prohibición de autoincriminación, ¿no? Si el Ministerio Público te imputa, por ejemplo, un desbalance, tú tienes el derecho a contraprobar, tienes el derecho a contradecir, tienes el derecho a oponerte a las conclusiones, observar la pericia, por ejemplo, pero de esa negativa a justificar o de esa negativa a declarar no se puede considerar que el delito está probado. Porque lo que tiene que hacer la Fiscalía no es solo probar un desbalance patrimonial, sino tiene que probar además los otros elementos del delito de lavado. Es decir, la negativa a justificar el origen delictivo, el origen, lícito. El sujeto que se niega a justificar la licitud de sus bienes y dice Fiscalía, pruébame, ese sujeto no tendría por qué ser incriminado sin más por una prueba pericial de desbalance. El desbalance no es un delito, lo que es un delito es que el desbalance pruebe que ese desbalance emana del uso o la inserción o utilización de activos de origen ilegal. Es decir, no basta con probar el desbalance, no basta con sospechar del origen de los bienes, la Fiscalía tiene que probar. Consecuentemente, guardar silencio, no probar la licitud del origen de los bienes no es un elemento que pueda ser considerado como un indicio de delito. Ahora entramos a esto que ya había adelantado, ¿no?, al inicio, la relación causal o de imputación, ¿no?, entre beneficio del delito anterior y el acto de lavado. ¿Qué pasa cuando hay largas cadenas de tiempo, ¿no?, 20 años, 30 años, largos periodos de tiempo, cuando hay mezcla de bienes, cuando hay delito continuado, ¿no? Yo tengo un punto de vista acá que ya lo he expuesto ya en varias conferencias, artículos, etcétera. Desde mi punto de vista, hay que recurrir acá a la imputación objetiva. Es decir, no es algo, ¿ya? No es algo que pueda estar relacionado o no es algo que pueda tener, digamos, vinculación con elementos procesales, elementos de derecho penal. Para mí el contexto es muy concreto, ¿no? El contexto es el objeto material del delito. Es decir, cuando estamos hablando de blanqueo de capitales,
el delito recae, o la conducta típica recae sobre objetos de origen delictivo. Esos objetos tienen que ser idóneos, ¿no? La idoneidad del objeto material está relacionada con la imputación objetiva. El objeto tiene que ser peligroso por su pasado o su relación con un hecho delictivo. Entonces, si el sujeto, si el autor manipula estos bienes, mezclándolos, transfiriéndolos, insertándolos, tratando de que se pierda el rastro, entonces lo que está pasando acá, lo que está pasando acá es que el sujeto con su propia conducta está exponiendo esos bienes a su mezcla o a su, digamos, tratamiento con bienes de origen delictivo. Eso, a mi entender, justifica sobradamente la consideración del patrimonio lícito mezclado con el ilícito como un 100% de patrimonio ilícito. Entonces, hay la necesidad de diferenciar el patrimonio lícito del ilícito, claro. Digamos, puristamente hablando, si queremos ser estrictos, la Fiscalía y el Estado tienen el deber, ¿no?, de diferenciar ese patrimonio lícito del patrimonio ilícito. Tiene ese deber. Pero la excepción se da cuando el autor del delito instrumentaliza, cuando hay instrumentalización, cuando ese autor del delito usa bienes lícitos como medio de encubrimiento del origen delictivo de estos bienes. Esta regla está prevista en el 102 del Código Penal para el comiso, ¿no? Entonces, no se premia a quien mezcla bienes, no se premia a quien trata de ocultar el origen delictivo de un bien, mezclándolo con bienes de origen ilícito, porque en ese caso, la mezcla de bienes, la puesta en riesgo de los bienes de origen ilícito, emanan o provienen de la mano del propio lavador, porque es él el que está manipulando los bienes con la finalidad de conllevar todo el paquete o todo el total a esa meta delictiva. Bien, hasta aquí mi exposición. Yo quiero saber si hay preguntas. ¿Hay preguntas, por favor? No veo ninguna, pero a ver, deme, doctor, un momento. Tengo una manito alzada. Voy a habilitar el Sí, por micrófono. favor, dale. Sí. Deme un momento, por favor. Ya está habilitado su micrófono, participante Janet Sofía. Sí, adelante, Janet, sí. ¿Qué tal, doctor Caro? Buenas noches. Doctor, en relación a lo que venía usted en la exposición, siendo así, es indudable que la Fiscalía debe sí o sí en el curso de las investigaciones probar hasta el último centavo del patrimonio que tenga una persona que viene siendo investigada, ¿no es así? No entendí la pregunta. ¿La Fiscalía tiene el deber de probar qué? No, para ser más específico. Tiene que, digamos, llevar un nivel de investigación en el cual, digamos, el objetivo es probar a que ese patrimonio de la persona que está siendo procesada es un patrimonio, digamos, de manera ilícita. Siendo así, puede ser que se presente el factor tiempo por el transcurso de los años o haber pasado, ¿no?, en el curso del proceso demasiado extemporáneo y todo, de que ese patrimonio, digamos, ya no se pueda dar cuenta, Sí, como sí, también sí. haber adquirido de alguna forma la informalidad en nuestro país es, digamos, una forma de mantener, digamos, los ingresos de una persona, de un grupo familiar. O sea, es un país netamente, Perú es un país netamente casi informal. Eso no afecta, doctor, las investigaciones para lograr, digamos, la prueba fehaciente a que la Fiscalía pueda tener mérito a que las investigaciones lleguen a buen puerto. Sí, gracias por la pregunta, ¿no? Este es en verdad el gran problema de fondo, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a las aulas a estudiar el lavado, estudiamos esto de forma generalmente desgajada de la realidad, ¿no? Los casos no son así, los casos no son puros, ¿no? El autor del delito recibió $100,000, lo que yo decía ahora, ¿no? Y los metió en una cuenta y los dejó ahí. Bueno, eso es lavado, está claro. Ejemplo de laboratorio, todos quisiéramos un caso así, la Fiscalía lo gana en 5 minutos, ¿no? Los casos no son así, ¿no? Las personas suelen tener un comportamiento patrimonial bastante particular cada uno, ¿no? Algunos guardan la plata bajo el colchón, otros compran bienes, otros se lo dan a un tercero, otros meten una partecita en el banco o la van metiendo por partes,
otros se llevan esto al extranjero, otros dicen, no, yo no voy a meter esto a los bancos nunca, me lo voy gastando de a poco como ahorros del día a día, no voy a llamar la atención. Es decir, hay muchas formas de instrumentalizar el dinero, ¿no? Lo que está claro acá es que la fiscalía, para mí, no sabe escoger sus batallas. Y si hay acá un fiscal, lo digo de forma respetuosa, no de forma ofensiva o denigrante, ¿no? Creo que los fiscales en los casos de lavado tienen que tener una predicción de hacia dónde van a ir con el caso. Porque lo que está pasando es que muchos de estos casos se investigan y terminan archivados. Son miles de horas de la defensa, miles de horas de la fiscalía, del juez, del Poder Judicial, etcétera, recursos gastados para un falso positivo, un caso que se archiva. Y esto que tú has mencionado, Janet, tiene relación con los casos de tramas a lo largo del tiempo. Casos donde el patrimonio está expuesto por 10, 20 o 30 años, o 5 años atrás, ¿no? En teoría, la fiscalía es la que tiene que probar la ruta del dinero. No basta con que la fiscalía diga, oye, mira, yo te probé que en el año 95 cometiste narcotráfico y ese narcotráfico te generó una ganancia, yo estimo de 100.000, y hoy en día todo tu patrimonio, que son 10 millones, no, todo es delictivo, ¿no? Esa es la llamada teoría de la contaminación total del patrimonio. Es algo así como que yo diga, oye, si tienes un vaso de agua y le echas digamos, una pequeña porción de sal, ya es vaso salado, ¿no? No, sigue siendo agua en esencia, ¿no? Con alguna sal, pero sigue siendo agua, ¿no? Muy bien, acá es igual, ¿no? Acá es igual, o sea, contaminar el patrimonio de forma parcial y siempre que se pueda diferenciar, esa es la labor del Ministerio Público, eso está incluso en los tratados internacionales. El problema está en el facilismo, ¿no? Dicen, muy bien, yo te pruebo un delito del pasado y yo digo que todo lo que tienes hoy en día está contaminado. Eso ya está rechazado a nivel jurisprudencial, a nivel de los tratados internacionales, a nivel comparado, etc. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, doctor. No, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Creo que no hay más preguntas. No, pues, doctor, no visualizo ninguna otra pregunta en el chat tampoco. Bien, nada, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por su participación, por acompañarme hoy día y estamos en contacto para cualquier cosa. Gracias, buenas noches. A usted, doctor Carlos, Gracias, muchísimas buenas gracias. noches. Adiós, chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao.